Hola, ¿cómo les va, estimados oyentes y seguidores del canal? Aprovecho para agradecer sus comentarios, que son realmente muy reconfortantes, muy alentadores. Y por cierto, me alegra que para algunas personas este canal sea una fuente de placer, de entusiasmo por la lectura, por la literatura, por las lecturas en general. No se trata solo de literatura, sino a veces de otro tipo de textualidades, ¿no? Como por ejemplo cuando les leí las cartas de despedida, del libro de los testamentos u otro tipo de textos. Hoy nos convoca un ensayo de Borges que se denomina La muralla y los libros, que Borges incluyó en 1952 en su libro Otras Inquisiciones, tal vez el más importante de su trayectoria como ensayista. Bueno, es un poco difícil decir cuál es el más importante, porque todos lo son, pero tal vez el libro sin duda de su madurez absoluta como ensayista, aunque como saben ustedes, no es que los escribió todos en 1952, ¿sí? Borges iba publicando. Yo sé que me repito un poquito, pero para algunos es la primera vez en este canal. Borges iba publicando en distintas publicaciones, diarios, revistas especializadas, en fin, y en algún momento determinado todos estos artículos se precipitaban en forma de volumen, terminaban, como diría Mallarmé, en forma de libro, y este es el caso también para La muralla y los libros, texto que, como verán ustedes, elegí, entre otras cosas, porque reflexiona sobre la belleza. Me pareció muy interesante compartir con ustedes una reflexión de Borges acerca del hecho estético. Comienza entonces con un pequeño epígrafe que dice, que está en inglés y que traducido dice, aquel que amuralló los errantes límites de los tártaros. O también se podría decir aquel cuyo intenso muro detuvo al tártaro errante, ¿no? Es decir, se está refiriendo al emperador chino Ji Huangdi, que como verán ustedes es, no podemos decir el protagonista, pero ciertamente hay un núcleo narrativo aquí. Vamos a empezar. Leí, días pasados, que el hombre que ordenó la edificación de la casi infinita muralla china fue aquel primer emperador, Ji Huangdi, que asimismo dispuso que se quemaran todos los libros anteriores a él. Que las dos vastas operaciones, las 500 o 600 leguas de piedra opuestas a los bárbaros, la rigurosa abolición de la historia, es decir, del pasado, procedieran de una persona y fueran de algún modo sus atributos, inexplicablemente me satisfizo y a la vez me inquietó. Indagar las razones de esa emoción es el fin de esta nota. Bien, ya vamos reconociendo ciertos rasgos borgianos, ¿no? Es el fin de esta nota o de este informe, como aparece en Funes el Memorioso, en el Aleph, en otros textos. Y muy claramente el escritor, el sujeto textual, nos está anunciando de qué trata su artículo. Es una indagación acerca del origen o de las razones de una emoción que él sintió, ¿sí? Y esto es muy importante porque se trata de indagar una emoción, ¿sí? Inexplicablemente me satisfizo y a la vez me inquietó, es decir, hay una contradicción, satisfacción, inquietud, ¿no? ¿Por qué? Se pregunta ¿por qué? Históricamente no hay misterio en las dos medidas. Contemporáneo de las guerras de Aníbal, Shi Huangdi, rey de Qin, redujo a su poder los 6 reinos y borró el sistema feudal. Erigió la muralla porque las murallas eran defensas. Quemó los libros porque la oposición los invocaba para alabar a los antiguos emperadores. Quemar libros y erigir fortificaciones es tarea común de los príncipes. Lo único singular en Shi Huangdi fue la escala en que obró. Y podríamos decir también la simultaneidad de ambos fenómenos, ¿no? Construir, destruir. ¿Sí?
construir una muralla, destruir todos los libros, para que la oposición no los invocara. Así lo dejan entender algunos sinólogos, o sea, especialistas en la cultura china, pero yo siento que los hechos que he referido son algo más que una exageración o una hipérbole de disposiciones triviales. Fíjense qué interesante, es un ensayo poético, es un ensayo de Borges, podríamos decir simplemente, y por lo tanto lo que vemos aquí es un yo, ¿cierto? Ese yo poético que por lo general no asoma en un ensayo, pero sí lo hace en un ensayo de Borges. Yo siento que los hechos que he referido son algo más que una exageración o una hipérbole de disposiciones triviales. Cercar un huerto o un jardín es común, no cercar un imperio. Tampoco es baladí pretender que la más tradicional de las razas renuncie a la memoria de su pasado, mítico o verdadero. Claro, se está refiriendo lógicamente a una cultura milenaria, ¿no? La cultura china. 3000 años de cronología tenían los chinos, y en esos años el emperador amarillo y Chuan Tzu y Confucio y Lao Tzu, cuando Shi Huangdi ordenó que la historia empezara con él. Shi Huangdi había desterrado a su madre por libertina. En su dura justicia, los ortodoxos no vieron otra cosa que una impiedad. Shi Huangdi, tal vez, quiso borrar los libros canónicos, porque éstos lo acusaban. Shi Huangdi, tal vez, quiso abolir todo el pasado para abolir un solo recuerdo, la infamia de su madre. Se está conjeturando, ¿no? ¿Acaso esta decisión tan contundente tiene que ver con su deseo, el deseo del emperador, de olvidar ese pasado infame de la madre? No de otra suerte, un rey en Judea hizo matar a todos los niños para matar a uno. Una comparación, ¿no?, con Herodes. Esta conjetura es atendible, pero nada nos dice de la muralla, de la segunda cara del mito. Shi Huangdi, según los historiadores, prohibió que se mencionara la muerte y buscó el elixir de la inmortalidad y se recluyó en un palacio figurativo que constaba de tantas habitaciones como hay días en el año. Estos datos sugieren que la muralla en el espacio y el incendio en el tiempo fueron barreras mágicas destinadas a detener la muerte. El espacio y el tiempo, efectivamente. Todas las cosas quieren persistir en su ser, ha escrito Baruch Spinoza. Quizá el emperador y sus magos creyeron que la inmortalidad es intrínseca y que la corrupción no puede entrar en un orbe cerrado. Quizá el emperador quiso recrear el principio del tiempo y se llamó primero para realmente ser primero, y se llamó Huangdi para ser, de algún modo, Huangdi, el legendario emperador que inventó la escritura y la brújula. Dos amores de Borges. Este, según el libro de los ritos, dio su nombre verdadero a las cosas. Parejamente, Shi Huangdi se jactó, en inscripciones que perduran, de que todas las cosas, bajo su imperio, tuvieran el nombre que les conviene. Interesante, porque estas dictaminaciones por decreto de modificar la lengua generalmente están destinadas por lo general al fracaso, ¿no? Tienen que ver con la tiranía, ¿no? Porque la lengua evoluciona sola, digamos, nadie puede decretar ni en ningún manual, ni ninguna academia, ni 200 academias como hay que hablar, ¿no? Lo cual por otro lado es muy discutible, pero quiero decir esto de la tiranía respecto de la lengua, ¿no? Soñó fundar una dinastía inmortal, ordenó que sus herederos se llamaran segundo emperador, tercer emperador, cuarto emperador, y así hasta lo infinito. He hablado de un propósito mágico. También cabría suponer que erigir la muralla y quemar los libros no fueron actos simultáneos. Esto, según el orden que eligiéramos, nos daría la imagen de un rey que empezó por destruir y luego se resignó a conservar, o la de un rey desengañado que destruyó lo que antes defendía. Ambas conjeturas son dramáticas, pero carecen, que yo sepa,
de base histórica, que yo sepa, ¿no? Vemos aparecer este yo. Herbert Allen Giles cuenta que quienes ocultaron libros fueron marcados con un hierro candente y condenados a construir, hasta el día de su muerte, la desaforada muralla. Esta noticia favorece o tolera otra interpretación. ¿Acaso la muralla fue una metáfora? ¿Acaso Xi Huangdi condenó a quienes adoraban el pasado a una obra tan vasta como el pasado, tan torpe y tan inútil? ¿Acaso la muralla fue un desafío y Xi Huangdi pensó: los hombres aman el pasado y contra ese amor nada puedo, ni pueden mis verdugos, pero alguna vez habrá un hombre que sienta como yo, y ese destruirá mi muralla, como yo he destruido los libros, y ese borrará mi memoria, y será mi sombra y mi espejo, y no lo sabrá. Es decir, el juego de la mise en abîme, ¿no es cierto? De las cajas chinas, valga la expresión. Aquí Xi Huangdi ¿acaso Xi Huangdi amuralló el imperio porque sabía que ese era deleznable y destruyó los libros por entender que eran libros sagrados, o sea, libros que enseñan lo que enseña el universo entero o la conciencia de cada hombre? Esta idea también tan tradicional del mundo como libro. ¿Acaso el incendio de las bibliotecas y la edificación de las murallas son operaciones que, de un modo secreto, se anulan? La muralla tenaz, que en este momento y en todos proyecta sobre tierras que no veré su sistema de sombras, es la sombra de un César que ordenó que la más reverente de las naciones quemara su pasado. Es verosímil que la idea nos toque de por sí, fuera de las conjeturas que permite. Su virtud puede estar en la oposición de construir y destruir en enorme escala, sin la menor duda. Justamente la hipérbole, la exageración, la concomitancia de destrucción y construcción, ¿sí?, es efectivamente algo que, vamos a ver cómo lo dice ahora Borges, está convocándonos, inquietándonos, satisfaciéndonos, como dice él al principio. Generalizado el caso anterior, podríamos inferir que todas las formas tienen su virtud en sí mismas y no en un contenido conjetural. Esto concordaría con la tesis de Benedetto Croce. Ya Pater, en 1877, afirmó que todas las artes aspiran a la condición de la música, que no es otra cosa que forma. La música, los estados de felicidad, la mitología, las caras trabajadas por el tiempo, ciertos crepúsculos y ciertos lugares quieren decirnos algo, o algo dijeron que no hubiéramos debido perder, o están por decir algo. Esta inminencia de una revelación que no se produce es quizá el hecho estético. El remate del ensayo, tan hermoso, tan poético, me parece que es realmente una piedra preciosa, ¿no?, engarzada en otra joya que es el ensayo en sí mismo. Y realmente esta pequeña enumeración, la música, los estados de felicidad, que son estados indudablemente, la felicidad nos acomete, como dice Borges, a la vuelta de la esquina y es imprevisible y llega y pasó, ¿no? Los estados de felicidad, la mitología, ¿no? Es muy, muy raro encontrar a alguien que no ame escuchar, que no se sienta conmovido ante el relato de cualquier mitología, no solamente las clásicas griega y latina, sino cualquier mitología, ¿no? Las caras trabajadas por el tiempo, una belleza que, por cierto, nuestra época de capitalismo salvaje nos arrebata de una manera, yo diría, incesante y lamentable, ¿no?, en ese afán por la eterna juventud, con estas operaciones mal llamadas estéticas, ¿no?, esta cirugía estética, ¿no?, las caras trabajadas por el tiempo. Es una belleza que se está desvaneciendo, pero que no se va a desvanecer por completo, ¿no? Yo creo que son monumentos de la belleza clásica que van a persistir siempre, ¿no?
creo que tienen un poder imbatible. Creo que son parte de los clásicos, como diría Italo Calvino, ¿no? No envejecen, no pasan. Y a pesar de todas las horripilantes caras que lamentablemente las pantallas nos imponen, ¿no es cierto? Esas caras hermosas trabajadas por el tiempo, que siguen siendo exhibidas por algunos fotógrafos y por muchas personas que sencillamente no son fotógrafos profesionales pero que las exhiben igual, creo que van a seguir perdurando justamente. Ciertos crepúsculos y ciertos lugares quieren decirnos algo. O sea, fíjense qué interesante cómo esta reflexión sobre el hecho estético no está centrada en la poesía, no está centrada en el arte, está centrada en la emoción, en el paso del tiempo, estampando una imagen en cada rostro humano que puede tener su belleza, que tiene su belleza, indudablemente. En los crepúsculos, que son lugares de belleza creados por la naturaleza, quieren decirnos algo, o algo dijeron que no hubiéramos debido perder. Esta cuestión de la inminencia de algo, de una revelación que no llega a producirse, sería la emoción propia del hecho poético. O sea que Borges ha partido, ¿sí?, de la concomitancia de dos acontecimientos, nos pone como epígrafe un texto que habla de un personaje tan crudo, tan devastador, ¿no?, tan en un principio antipático, para dar toda una vuelta y terminar afirmando cómo estas dos formas, justamente, por eso invoca el concepto de la música, son lo que han creado, ante sus ojos al menos, una impresión de belleza, ¿no?, que lo bueno, lo bello y lo verdadero, ¿no es cierto?, como dicen los filósofos, desde Platón hasta Lacan, digamos así, son la fuente de cierta satisfacción muy importante que hoy necesitamos, yo diría, tal vez más que nunca, ¿no? Espero que hayan disfrutado de este hermosísimo ensayo, que lo lean o lo relean. Será hasta la próxima. Chao.